espero que no termine en Canadá, y no me refiero a la embajada. No va a ser así, no se preocupe. La petición es declarada fundada. Yo tengo plena confianza en el Poder Judicial. Bueno, ¿y cómo ha sido el comportamiento de Martín Vizcarra durante todo este proceso? Poco le importó que se encontrara afrontando una acusación tan grave por corrupción, por la que el fiscal está pidiendo 15 años de cárcel como sentencia en el juicio. Se dedicó a viajar, se dedicó a hacer proselitismo político, cogía su teléfono y hacía lives de TikTok en plena audiencia. Tenemos una nota. Nunca recorrió el país tanto como ahora que le interesa volver a gobernar. Estuvo en Iquitos, Moquegua, Huánuco y Piura, flameando la bandera del partido al que ahora le dirá adiós. Aunque lo niegue, Martín Vizcarra se paseó por todo el Perú haciendo campaña encubierta. Pese a su inhabilitación, daba discursos, hacía promesas, se mostraba como un alma caritativa, pero detrás de cada palabra y cada video publicado en sus redes sociales se escondía su verdadero interés, el poder. Llamó la atención que muchos de sus destinos fueran zonas fronterizas con otros países, lo que encendió las alertas de un posible riesgo de fuga. Su última visita fue en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, luciendo una camisa blanca con el logo de su partido, la misma que utilizó en su viaje a Apurímac. Estamos en nuestro segundo día de recorrido en la región Apurímac. Hoy nos toca recorrer la provincia de Grau. Disfrutaba el vacado expresidente, burlándose de la justicia y realizando proselitismo en cada rincón del país. Estamos en la ruta de Puquio a Huancazancos, en la región Ayacucho. Estamos en una zona a 4.500 metros sobre el nivel del mar y hemos hecho un pago a la tierra. Pero no solo a la tierra, también los pagos que recibió como sobornos, los mismos que hoy lo llevaron finalmente tras las rejas. En redes demostraba la confianza con la que se movía por todo el país, convencido de que la justicia nunca lo alcanzaría. Hoy, ese recorrido constante por provincias y fronteras terminó abruptamente. De los viajes en avión y caravanas partidarias a los traslados en vehículo policial y a un destino que ya no podrá esquivar, la cárcel. Bueno, y un expresidente que también ha sido vacado, precisamente uno de los votos a favor de la vacancia de Martín Vizcarra en ese momento fue el de el entonces congresista César Combina. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué fue lo primero que pensó cuando escuchó la resolución de estos 5 meses de prisión preventiva? Bueno, apenas escuchamos esa sentencia de la prisión preventiva, que no es una sentencia firme, sino que es el inicio de una lucha por justicia por Moquegua y por el Perú. Yo pensé, se me vino a la mente la idea de que estamos avanzando hacia la justicia. No confundamos que esto es una sentencia que le da justicia a Moquegua, no. Este es el inicio de un proceso de justicia. Pero es un revés meses... pero es un revés para un Vizcarra que se mostraba como, no sé si tenemos las imágenes, lo vamos a ver a continuación. No solamente haciendo campaña a favor de este partido político que él lidera, sino también yendo a zonas de frontera, ¿no? Ya la había librado en junio, ¿no? Cuando el juez Víctor Alcócer no decide que no procedía en ese momento la prisión preventiva. ¿Qué fue lo que hizo Vizcarra hace unos días? Miren, ahí están. Esta fotografía subido en una avioneta, llegando justamente hacia la zona donde hay la tensión diplomática con Colombia, ¿no? Entonces, para usted, este hecho de comportamiento cuestionable, ¿no? Peligro de fuga, ¿sí reúne todos los elementos para lo que ayer resolvió el juez? Sí, claro, reúne totalmente los elementos y es más, se tenían antes, sino que la justicia peruana ha sido muy benévola con Martín Vizcarra, se le ha dejado pasar constantemente, pero como tú bien has dicho, Martín Vizcarra tenía esta soberbia de poder controlar el Poder Judicial y poder controlar la Fiscalía, y él no se esperaba recibir este revés judicial, que como digo es el inicio de un largo camino que vamos a tener para tener justicia, primero por Moquegua y luego por todo el Perú, porque este caso
esto se remonta al gobierno regional. Estamos hablando de más de 10 años, 12 años atrás, y no representa su gobierno todavía. Martín Vizcarra creo que comienza a tener un revés judicial y esto va a hacer que poco a poco vaya saliendo más cosas a la luz. Su comportamiento, sin tener arraigos, faltando el respeto al propio juzgado, faltando el respeto a la fiscalía y faltándole el respeto a todos los peruanos, haciendo campaña, haciendo proselitismo, cuando está 3 veces inhabilitado, confirma que el riesgo de fuga era inminente y que además en los próximos 5 meses es probable que tengamos una sentencia firme. Bueno, y además, ¿no le llama a usted la atención que de pronto el juez Chávez Tamariz sí valore, por ejemplo, este tipo de imágenes de él en una avioneta, ¿no?, llegando a una zona fronteriza, cuando lo que se toma en cuenta para una prisión preventiva es el peligro de fuga? ¿Qué pasó entre junio y julio? ¿Por qué el juez Víctor Alcócer no determinó lo mismo que hoy sí resuelve el juez Chávez Tamariz? Aquí hay 2 puntos. Primero, recordemos que en la sentencia anterior, en la audiencia anterior de prisión preventiva, donde no se le otorga la prisión preventiva, había un elemento de fuga muy importante señalado por la policía, que recuerdas fue cuando Martín Vizcarra va al terminal de Moquegua, claro, sin escolta policial, sin ningún tipo de protección, y estaba solo. ¿Por qué? Porque del terminal de Moquegua salen justamente para Bolivia, salen para Arica, salen para Tacna, para Desaguadero. Y nosotros decíamos, las personas que estábamos a favor de que se le imponga la prisión preventiva, de que había un inminente peligro de fuga. Esa situación de negativa de peligro de fuga inicial ha hecho que él escale. Él se creía más pesado que la ley. Intocable. Intocable. Vamos a buscar esas imágenes. Yo sé que en el Switch son muy rápidos y hábiles. Las imágenes del terminal. Claro, porque estaban en el terminal. Entonces empezó merodeando terminales. Nosotros advertíamos peligro de fuga y el juez inicialmente dijo no. Pero él se sentía tan intocable que luego se subió a una avioneta privada y logró ir hasta una frontera. Esto es completamente irracional para un caso en donde se te puede implementar un peligro de fuga o una prisión preventiva, y peor aún, sin arraigos. Además, fabricaron los arraigos. De eso quería hablar, pero antes de pasar a eso, era como un comportamiento al borde, ¿no? A la vez, quizás como parte, sí, de una estrategia, era decir, mira, yo puedo estar en la frontera, pero no me estoy fugando, ¿no? Que es otro de los elementos que también se valoran para una prisión preventiva, el peligro de fuga. Entonces, Martín Vizcarra permanentemente estaba con estos comportamientos temerarios, ¿no? Pero quizás como parte de una estrategia, ¿no?, enrevesada, de decir, acá estoy, pero no me voy a fugar, ¿no? Como que ayer también se presenta en la audiencia para decir un poco, yo no soy Nadine Heredia, no me voy a fugar. Pero algo ha pasado entre junio, que esto fue el 27 de junio, que le rechazan en la prisión preventiva, y ahora, ¿qué cambió? Ahí me parece que hay que recordar que justamente en este mismo programa, hablando del primer caso de prisión preventiva hace varios meses, en junio me parece, yo comentaba que había un peligro de fuga no solamente por el sur, sino por justamente Loreto, por el gran despliegue operativo que tenía Martín Vizcarra dentro de su pre-campaña presidencial. Y hablamos de un exministro, por ejemplo, el señor Jorge Meléndez Celis, que es su candidato a gobernador regional, con una gran maquinaria en la región Loreto. Y yo advertía que justamente podía haber un peligro de fuga por la región Loreto, porque lo hemos visto yendo a Contamana, Caballococha, a varias ciudades de una región tan desconectada como Loreto, en avionetas. Entonces, esta situación ahora se reafirma con incluso llegar a la frontera y, como tú dices, no siempre al borde de la legalidad. La victimización ha sido muy constante en la defensa legal. Una puesta en escena, pero una puesta en escena. Sin esta resolución, ¿qué hubiera pasado mañana con Martín Vizcarra? Si, digamos, si esta resolución era como la del 27 de junio, en la que se rechazaba la prisión preventiva, ¿qué es lo que usted avisoraba? ¿Qué se venía después? Mira, acá habían 2 caminos, que era el peligro de fuga y el peligro de asilo, que tenemos que ponderar y que creo que ha ponderado el juez en cuestión.
El primero es el peligro de fuga porque tenía logística para poder movilizarse, para poder salir de la frontera, porque tenía aparato político para poder hacerlo y además no tenía arraigo ni familiar ni laboral. Y por otro lado, recordemos que en el caso Obrainsa, que justamente es el caso de Moquegua, uno de los correos que la Fiscalía presenta como prueba de la comisión del delito es por el alquiler de una avioneta. Una avioneta que él le pidió a la empresa que ganó la obra como parte de este soborno. ¿Y quién integraba la comitiva puesta por el gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra? Luis Arce Catacora. ¿Quién es Luis Arce? El presidente actual de la República de Bolivia. Entonces, en ese momento, tú tener contacto con un presidente... Justamente estas son las imágenes que en junio encendieron las alarmas y todo el mundo pensaba... Se está yendo a Bolivia, se va a asilar en cualquier momento en Bolivia. Y ese era el terminal terrestre, ¿no? de lo que estábamos hablando, sin resguardo policial que normalmente lo acompaña, ¿no? Entonces, claro, y además lo que advirtió la policía era muy lógico. Como digo, Luis Arce Catacora, actual gobernante de la República de Bolivia, es amigo de Martín Vizcarra. Personal. Claro, ¿y qué distancia había de este terminal hacia Bolivia? Hasta la frontera de Bolivia estamos hablando de menos de 6 horas, 7 horas. Claro. Y por tierra, además, una carretera que todos los que conocemos el sur de Puno, al menos, sabemos que con muy poca presencia policial, donde hay una gran cantidad de tráfico de productos incluso y de personas, no hay mayor control. Y esta situación ameritaba un peligro de fuga. Pero por otro lado tenemos el caso de la frontera con Leticia, en donde hay otro gobernante de izquierda de la misma rama política del socialismo del siglo XXI, que es Gustavo Petro. Entonces, con el peligro de fuga que tuvo Ollanta Humala y Nadine Heredia, que al final terminó con la fuga oficial de Nadine Heredia, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene esta voluntad de poder proteger este grupo de gente que estuvo vinculado a Odebrecht, con el actual presidente de Bolivia, que es amigo personal de Martín Vizcarra, y con otro involucrado en el caso de Odebrecht, como Gustavo Petro, lo lógico era darle prisión preventiva hasta que se dé una sentencia firme. Si no se resolvía con esta prisión preventiva, mañana, ¿cree usted que Vizcarra se fugaba, se asilaba? ¿Qué hubiera hecho? Para mí que se fugaba. Si bien él podía haber recurrido a un asilo, él lo que no quería era quedarse encerrado. Por lo que uno ve, es una persona que le gusta movilizarse. De hecho, es que él mismo ha luchado para poder hacer campaña, para poder moverse, aunque ya no era candidato porque estaba completamente inhabilitado. Es decir, lo de junio sí fue todo un riesgo dejarlo en libertad. Sí, fueron meses en donde el Poder Judicial ha evaluado justamente ese riesgo y claro, en la hoja de vida de un juez no es lo mejor que tú hayas rechazado o que tu sala o que tu Poder Judicial haya rechazado una prisión preventiva y luego se te escape el reo, ¿no? Además, vale la pena mencionar que este revés, si bien es una prisión preventiva, cuando se cambia la pena de 6 meses a 5 meses, es un mensaje del propio juzgado. Eso quiere decir que hay suficientes elementos de prueba para resolver la sentencia firme antes de los 6 meses. Creo que es el único caso, ¿no?, de expresidentes donde hay un testimonio tan directo y que llega finalmente al destinatario del dinero, que es el gerente de Obrainsa, que dice que le entregó el $1.000.000 de soles en un sobre, ¿no? Sí, para los casos de cohecho, de corrupción, incluso de lavado de activos, probar el delito es la mayor labor fiscal y la mayor tarea, ¿no?, a nivel de carga probatoria. Pero probarlo con la contraparte, porque es un delito que corrompe. Tienes un corrompido y un corruptor. Aquí tenemos a los dos. Y además hay pruebas suficientes de los intermediarios de este dinero. ¿Podría no salir, con esta pregunta termino, podría no volver a salir en libertad, ¿no? Yo creo que lo más probable es que no salga en libertad, que ya haya una decisión de la sala de una futura sentencia, y lo que se está evitando también es que haya un peligro de ampliar más la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si es que se daban los 6 meses, esto coincidía con enero, y en enero y febrero no trabaja el Poder Judicial. Entonces,
ahí la defensa de Martín Vizcarra podría argumentar que se le debía retirar la prisión preventiva, por ejemplo, hasta marzo, hasta que se retome el proceso ya en abril, probablemente otro peligro de fuga. Entonces, para evitar eso, me parece que todo está encaminado, ¿no?, para que Martín Vizcarra reciba una sentencia. Claro, para que se acelere, ¿no? Se le dé celeridad también al caso. Bueno, tanto tiempo que ha dormido el sueño de los justos, ya era hora que Moquegua tenga justicia. Gracias por haber estado con nosotros, César Combina. Ya tengo entendido no va a postular a la presidencia regional de nada y tampoco quiere postular al Congreso de la República, así es que ya nos contará después cuáles son sus planes. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Este caso, sin duda alguna, no es el único que persigue a Martín Vizcarra. Se convierte en el cuarto presidente que en simultáneo va a tener que pasar los próximos días en esta prisión en Barbadillo, al lado de otros 3 mandatarios más. La impunidad no es ajena ahora a altos funcionarios. Da vergüenza, sí, pero la impunidad finalmente no logra el éxito que espera. Espero que no termine en Canadá y no me refiero a la embajada. No va a ser así, no se preocupe. Se juraba intocable, que el Perú era su chacra, que la justicia no lo alcanzaría, y es que durante 5 años en todos sus procesos no le pasó nada. Era Martín Vizcarra, el lagarto, en un reino de impunidad. ¿Sí tiene algún temor penal por los 2 procesos que tiene exactamente por las coimas en Moquegua? En absoluto, porque no he cometido ¿Y lo que dijo exactamente los testigos en el caso, qué es? ¿Es mentira? Nadie ha corroborado, solamente ellos han canjeado. Pero hay fiscales, hay peritos, hay pruebas, hay audios. Esta es la imagen del hombre que dijo que una vez el Perú es primero, cuando primero fueron sus intereses. Ahora, con el lagarto caído, son 4 expresidentes presos, todos inquilinos del penal de Barbadillo. Alejandro Toledo es uno de ellos, condenado en primera instancia en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, al haber recibido sobornos por un valor de $35 millones por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Yo les pido, por favor, que en la decisión que ustedes tomen, tengo un cuadro de salud muy complicado. Tengo cáncer. Lo único que les pido, por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Otro expresidente es Pedro Castillo. Se encuentra en prisión preventiva desde finales de 2022, cuando el 7 de diciembre resultó detenido minutos después de protagonizar un fallido intento de golpe de Estado, al ver que el Congreso tramitaba ya una moción de vacancia contra él, al parecer por indicios de corrupción en su gobierno. Desde entonces no ha dejado de subestimar a los peruanos, queriendo hacer creer que es un perseguido político. Señor magistrado, yo no me levanté en armas. El día que yo leo ese mensaje, esa proclama, ni siquiera tenía un cortador de uñas en mi mano. Ollanta Humala también tiene su celda en el penal. En abril de este año, a Humala lo condenaron en una sentencia de primera instancia a 15 años de prisión por lavado de activos, al haber recibido aportaciones ilícitas del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y de Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011 respectivamente. Mientras él iba a prisión, su esposa Nadine huía a Brasil. Declarar a Ollanta Moisés Humalatazo, Nadine Heredia Alarcón e Ilan Paul Heredia Alarcón, coautores del delito de lavado de activos agravado. En realidad serían 5 los expresidentes que nos avergüenzan por cometer delitos. Alberto Fujimori también estuvo preso, pero su avanzada de edad y enfermedad lo dejaron morir fuera de una celda. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente y no acepto esta acusación fiscal. Este es el ranking más vergonzoso de nuestro país. 4 líderes presos que en vez de liderarnos y gobernar, saquearon el país. Bueno, la situación jurídica de Martín Vizcarra ha cambiado. Nosotros tenemos a nuestros equipos desplegados en los puntos estratégicos para abordar esta información. Johan Klug se encuentra en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial y nuestro compañero Ángel Flores en los exteriores del penal de Barbadillo. Vamos a comenzar con Johan. Adelante, Johan. Buenos días. Buen día, y a la expectativa de que el cuarto presidente o expresidente sea derivado hasta una prisión. Estamos aquí
en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial y previo a que el ex mandatario vacado, Martín Vizcarra, sea derivado en lo que sería el penal de Barbadillo, va a tener que bajar unas cuadras aquí en la avenida Iquitos, en todo caso en el Girón Raimondi, con dirección a medicina legal, para que ya sea derivado o entregado a el INPE y posteriormente como tal a este establecimiento penitenciario. Vamos a acercarnos un poquito porque hay bastante movimiento desde el interior de lo que es esta carceleta del Poder Judicial. Vamos a acercarnos hacia la puerta principal. Hay bastante movimiento, ya se van acercando personas. Sí, oigo. ¿La hora más o menos se puede saber a qué hora sería este traslado? Mira, Berta, por ejemplo, se acerca una persona acá. Vamos a escuchar. Caballero, pariente del señor Vizcarra. Al parecer es una persona que está a la espera de entregarle acá. Vemos hacia abajo, tiene en su mano una bolsa. Pero sí, como íbamos indicando, aún no se tiene predestinado la hora en la que sería trasladado hasta el centro penitenciario. Lo que sí es que antes de que ello suceda, para este lado, Álvaro, vamos a enfocar. No sabemos si en todo caso podría hacerlo hasta caminando, porque estamos acá 3 cuadras nomás hacia abajo. Está medicina legal y antes de que sea dispuesto hacia el INPE, va a tener que pues pasar por este proceso y ya luego irse hasta el distrito de Ate, en donde se reuniría con los otros exmandatarios. Claro que sí, Acá Johan. vemos, ¿no? Están los demás medios de comunicación. Es necesario que pase... Porque hay bastante movimiento desde adentro. Johan, es necesario que pase por la revisión de medicina legal, así lo establece el protocolo, además, para determinar su buen estado de salud, en este caso, ¿no?, de Martín Vizcarra. Permanece en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial, Johan. Vamos a tomar contacto ahora con nuestro compañero Ángel Flores, quien está en los exteriores del penal de Barbadillo. ¿Hasta dónde llegará Vizcarra en las próximas horas? Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días, Albina. Sí, nos encontramos en los exteriores del penal Barbadillo, aquí en Ate. Hay movimiento, hemos visto llegar varios vehículos. No hay tampoco, diríamos, mucha expectativa por parte de los seguidores de Vizcarra. No ha llegado ningún seguidor de su partido y gente que lo apoya. Pero sí lo que tenemos entendido es que en el transcurso de los minutos que van a pasar de aquí en adelante van a llegar dos fiscales para ver que todo esté en orden, ya el ambiente en donde va a ser recluido el expresidente de la República, Martín Vizcarra, ya está acondicionado. Es un ambiente como lo demanda su investidura, es expresidente, acorde a lo que va a tener, al igual que Alejandro Toledo, al igual que Pedro Castillo y Humala. Ángel. Es una valla de seguridad en este lugar para prever si va a venir más prensa y también seguidores. Ángel, ayer veíamos en la carceleta del Poder Judicial la portátil que se había acercado. A esta hora de la mañana en Barbadillo, ¿cómo ves el resguardo policial? ¿Han llegado personas hacia el frontis, justamente del lugar donde estás? Por ahora no. Como mencionaba al inicio del despacho, por ahora todo tranquilo, todo transcurre con normalidad, como si no fuera a venir o a traerlo, en todo caso, el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Como vemos en las imágenes, vamos a hacer un paneo general del frontis del penal Barbadillo. A ver si me ayuda la cámara. Miren, va a ir volteando la cámara hacia la izquierda. Vemos solo un patrullero de la comisaría de Vitarte, hay 2 efectivos, uno dentro, otro fuera. Es el único movimiento que podemos registrar a esta hora de la mañana. Seguramente a medida que pasan las horas, la expectativa va a crecer para el traslado y la llegada, por supuesto, de Vizcarra hasta el penal Barbadillo. Muchas gracias, mucho dista esta imagen de lo que teníamos ayer a la salida de la carceleta del Poder Judicial. Sería parte de la estrategia, qué duda cabe, de Martín Vizcarra. Vamos con el informe. Se
se prepara la estrategia legal para sacarlo de su jaula. El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, dijo que presentará un recurso de apelación pese a que ya se dictó una sentencia. Y nos corresponde ahora apelar, que lo realizaremos a más tardar el día de mañana. Tenemos 3 días, nos han indicado que nos van a notificar en 1 hora. Bueno, no sé por qué, si ya la resolución estaba previamente elaborada, pero lo que sí es cierto es que nosotros vamos a apelar a más tardar el día de mañana. En su jugada legal, Siccha buscará demostrar que no hay riesgo de fuga, aunque todo demuestre lo contrario. ¿Qué riesgo de fuga va a existir si el señor Martín Vizcarra, solicitándose por parte del Ministerio Público una prisión preventiva, sigue estando presente y sigue concurriendo a todas las situaciones judiciales? Incluso, pese a que existía el riesgo, como ocurrido, de que se le imponga esa prisión, ha estado presente. Pero no solo el abogado del llamado Lagarto no estuvo de acuerdo con la sentencia. La portátil de Martín Vizcarra, las Lagarto Lovers, como si estuviesen adoctrinadas, seducidas con el discurso del bebito Fiu Fiu, se hicieron todo un show, más parecido a una novela que podríamos llamar El séquito del Lagarto. ¡Un violador sigue libre! ¡Llevo 8 años de juicio! ¡Y a mi violador no lo mete puesto porque según usted no me tocó! Por más drama que hacían, la realidad era una. Su ídolo de barro se desmoronaba. No han podido coordinar con INPE. Es posible que pase la noche aquí, pero sin embargo también queda claro que sus familiares ya vinieron a dejar sus objetos personales. Esta es la caída de un expresidente que se creía todopoderoso y que vivió en un reino de impunidad por largos años. Bueno, y la cárcel a donde va a ser trasladado Martín Vizcarra no es un centro penitenciario común a donde va cualquier otro reo. Es un lugar, el penal de Barbadillo, que básicamente ha recibido a los expresidentes. En este momento, en su interior se encuentran Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Así que Martín Vizcarra va a llegar para hacerles compañía, ¿no? Y se suma de esta manera a la lista de mandatarios que han terminado tras las rejas en el Perú, específicamente en este penal acondicionado especialmente para recibirlos. Este establecimiento, administrado por el Instituto Nacional Penitenciario, es conocido popularmente como la cárcel de los expresidentes. El penal está ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la DIROES de la Policía Nacional y allí cumplen condena o prisión preventiva, como lo comentaba Castillo, Toledo, Humala, todos procesados por delitos sumamente graves, principalmente vinculados a casos de corrupción, ¿no? El recinto penitenciario nació o se creó o se estableció así en el año 2017 con el objetivo de alojar al fallecido expresidente Alberto Fujimori tras su extradición desde Chile. En sus primeros años, esta cárcel estaba diseñada para un solo interno, pero sinceramente la historia de nuestro país ha hecho que se acondicionen más celdas, ¿no? Sinceramente ha sido la tragedia de este país ver cómo cada uno de los presidentes en las últimas décadas han terminado finalmente en la cárcel acusados de delitos tan graves como corrupción. Bueno, ambientes adaptados, qué duda cabe, pero acá no hay lujos, no hay privilegios, no hay alta investidura, se acabó. La justicia es para todos. Y si hay que adaptar algo en estos penales, básicamente es por la seguridad que tienen que tener estas personas, ¿no? Para que no los envenenen o no atenten contra sus vidas. Vamos a ver quiénes están hoy por hoy en el penal de Barbadillo. Tenemos esta gráfica: Alejandro Toledo, condenado a 20 años y 6 meses de prisión. Ollanta Humala es el huésped más reciente, al igual que Pedro Castillo. En el caso de Humala, 20 años y 6 meses de prisión. Su esposa está prófuga de la justicia, con asilo en Brasil. Pedro Castillo, 18 meses de prisión preventiva. Y ahora, por ingresar, Martín Vizcarra, 5 meses de prisión preventiva.
Bueno, Martín Vizcarra no solamente está afrontando este juicio, sino que en algún momento también de su desarrollo político, ¿no? Afrontó acusaciones incluso de infidelidad. Eran su debilidad. El vacado expresidente Martín Vizcarra, que ahora cumplirá prisión preventiva, ha tenido turbulentas historias de amor. El también llamado Bebito Fiu Fiu no se guardó nada y no le importó llevarse las leyes por delante, con tal de ir tras las curvas que lo enloquecían. Karen Roca no tuvo estudios superiores, pero siempre estuvo de la mano de Vizcarra, desde el seno del poder en su natal Moquegua, pasando por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta el momento en que su jefecito llegó a la presidencia de la República. El trato adulador del lagarto a Roca era la comidilla de los pasillos del despacho presidencial. Pero si algo explotó en las redes sociales e hizo perder la cabeza a Vizcarra, fueron sus encuentros con la abogada Zuli Pinchi Ramírez. No solo le fue infiel a su esposa, con la que llevaba más de 20 años de casado, también se mostró como un tierno romántico empedernido y dejó para la inmortalidad las frases que inspiraron la canción Bebito Fiu Fiu. En su defensa, Zuli Pinchi quiso minimizar los encuentros que tuvo con Vizcarra en el Hotel Monasterio del Cusco y reveló que la verdadera pareja furtiva del lagarto era Miriam Morales, la ex secretaria de Palacio, que estuvo involucrada con Karen Roca en los nexos con el personaje Richard Swing. Bueno, en alguna oportunidad me encargó comprarle, creo, un regalo de cumpleaños y me solicitó comprarle un pijama. Pero la que sí asumió un rol de pareja en la vida presidencial de Vizcarra fue Miriam Morales. A todas le decía que era su novio e iba detrás de los caprichitos del lagarto, señales que la mano derecha de la presidencia y el ahora encarcelado eran algo más. Pidió que se le cambie ese sofá por un sofá cama, ¿no? Eso llamó mi atención, ¿no? Bueno, y ojo, también quiero dar fe de que nadie pernotaba en las oficinas de la Secretaría General. Hoy en prisión, Vizcarra está lejos de sus debilidades cuando tenía poder. Se dejó llevar por las curvas de la vida y al final terminó estrellado. Bueno, la excongresista Jenny Vilcatoma es una de las que más conoce el caso de Martín Vizcarra. ¿Cuáles son esos elementos de convicción que finalmente están determinando su responsabilidad, presunta responsabilidad, porque todavía no hay sentencia, en este juicio que inició el 2021? Se enfrentó con todo a Martín Vizcarra, la excongresista y abogada Jenny Vilcatoma, quien lo vio vivir en una eterna fiesta de impunidad, destacó la decisión judicial. Cuando enfrentamos a Martín Vizcarra, él era todopoderoso, tú recordarás. Era presidente de la República, tenía un manejo absoluto de los medios, había una campaña de demolición demasiado fuerte, millonaria, para quienes éramos sus opositores y que habíamos tocado puntos muy, muy delicados. Aquel indolente que tuvo la osadía de intentar volver al Estado para saquearlo, el expresidente vacado Vizcarra ya está en prisión. Me siento muy satisfecha de haber asumido con convicción desde el principio esta batalla contra quien yo considero el presidente más corrupto y el que más daño le ha hecho a nuestro país. Felicito al juez Chávez Tamariz. Vilcatoma criticó en todo momento la actitud de Vizcarra durante todos estos años de investigación. Un diferente sujeto que se burló de las leyes, hizo proselitismo y hacía y deshacía en TikTok. Este juez, el doctor Chávez Tamariz, ha pasado a la historia, milagros. La conducta de Martín Vizcarra ratifica una vez más la mala fe procesal con la que él actúa. La inobservancia a la legalidad. Para él no hay norma en el país que él tenga que cumplir. No hay orden, ¿no?, fiscal, judicial que él crea que tenga que cumplir. Por eso lo vemos haciendo campaña a nivel nacional cuando él ni siquiera es integrante ya del partido que ha conformado. Para quienes lo han investigado de cerca, la estrategia del abogado del vacado Vizcarra, Edwin Siccha, son manotazos de ahogado. La respuesta del abogado son simples juicios de valor.
No ha sido una respuesta técnica. Esta es una histórica decisión. Los elementos de convicción lo vinculan directamente al pago de coimas. Todavía queda un largo camino para que todas las conductas delictivas sean sancionadas. Vamos a continuar, por supuesto, con la cobertura especial por el caso de Martín Vizcarra. Vamos a tener en breve las imágenes de la salida desde la carceleta del Poder Judicial hasta Medicina Legal. Con eso vamos a volver más adelante en cuanto Martín Vizcarra salga para cumplir con esta diligencia. Vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en San Juan de Miraflores, porque un delincuente utilizó una mototaxi para asaltar a una joven que además fue así, ¿no?, atacada por un falso pasajero. Caminaba sin imaginar el peligro que la acechaba en la calle 4 de José Morales en San Juan de Miraflores. Un mototaxi la sobrepasó y al notar la calle desierta, dio una vuelta, se detuvo junto a ella. De pronto, el falso pasajero descendió blandiendo un arma de fuego y le arrancó la cartera que llevaba colgada. La chica estaba que la bolsillaba, entonces pareció más una pelea de pareja. Por eso un poco nos metimos, pero luego la chica ya se vino corriendo llorando diciendo que lo habían robado. Esta mototaxi sin placa sería la misma la que fue utilizada para el robo de las 3 hermanas en el mismo distrito, según denuncian los testigos. Esta calle se ha vuelto una pesadilla para las personas que la residen. Los robos no se detienen. A la semana, los vecinos reportan hasta 4 hurtos y la mayoría fue víctima de la delincuencia. Los rateros aprovechan que este lugar es desolado y no hay presencia de las autoridades. Ellos vienen y te roban, o sea, ya ni siquiera les importa si estás con el celular afuera. Y no solo pasan y te bolsiquean y te roban lo que tienes. Lo que pasa es que se aprovechan en la noche porque todo es oscuro y aquí no hay seguridad, o sea, no pasa la policía, no pasa nada. Y la policía que pasa anda disparando a los chorros para quitarle plata, los serenazgos pasan. Pero, o sea, en la noche no se ve nada, o sea, esta calle en la noche es sola. Hay personas sospechosas, que hay motos dando vueltas. Y eso también me asusta porque en cualquier momento puedo caer yo. A pesar que los vecinos han pedido en reiteradas oportunidades a la municipalidad mayor presencia de serenazgo y policía, todo su intento ha caído en saco vacío. Son las 7:06, vamos inmediato con estas imágenes, momentos de tensión, ¿no?, los que vivió el propietario de este local cuando de pronto llega este sicario en motocicleta, ¿no? Y miren ustedes, ingresan a este local y lo que pedían era dinero. Estaban asaltando este local, le disparan al propietario, ¿no?, quien ha resultado herido, pero un vigilante que se había percatado de lo sucedido, miren ustedes, termina disparando a este delincuente. Nadie pensó que el vigilante estaba armado. Ahí llega el delincuente, miren, ya el vigilante se percata de lo que estaba por suceder y termina disparándole a este delincuente, quien ha muerto. Dani Luján Chunga tenía 53 años y el local era una casa de cambio en Trujillo. Y en este caso, un enfrentamiento entre policías y un grupo de delincuentes terminó con la muerte de uno de los suboficiales que estuvo en este enfrentamiento. Se trata del suboficial de segunda, Juan Carlos Díaz Chapoñán, y hay otro agente también que ha quedado gravemente herido. El hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos, cuando los efectivos policiales realizaban un patrullaje motorizado desde la comisaría de Laura Kaller. Durante su ronda, los policías fueron atacados, desatándose un intercambio de disparos. La policía, por supuesto, lamentó la pérdida de la vida del suboficial, destacando su sacrificio en cumplimiento del deber. Bueno, y también ha sido atacado un obrero de construcción. Tenemos el informe. Tranquilo, amigo, tranquilo, Es un obrero de construcción civil que resultó herido en la pierna derecha tras ser atacado a balazos por 2 extorsionadores.
El ataque ocurrió en la cuadra 9 de la avenida Guardia Republicana en el Rímac, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra varios trabajadores que se encontraban sobre una maquinaria pesada. Los impactos de bala alcanzaron a un obrero en la pierna derecha, quien se encontraba cuidando los materiales para la reconstrucción del asfalto de dicha avenida. Están trabajando para hacer la pista. Entonces llegaron dos, lo balearon y se fueron. Habladurías de que era una extorsión. Extorsión por el trabajo que está haciendo la Municipalidad de Lima. Un grupo de obreros se encontraba trabajando en este lugar, cuando de pronto pasaron dos hombres a bordo de una motocicleta y dispararon contra ellos, dejando a uno herido. Incluso las balas impactaron en la puerta y pared de esta vivienda. Según testigos, los criminales que atacaron al obrero dejaron una nota extorsiva dirigida a los dueños de la empresa. Los vecinos de la zona están cansados de vivir con miedo, producto del hampa que reina sin que nadie haga nada. Todos los días muerte, cupo, extorsión, no se puede vivir así. ¿Hasta cuándo? Estoy cansado de esto. No solo yo, todos los ciudadanos estamos con temor de salir de la casa. Hasta el lugar llegaron agentes de la policía y serenazgo del distrito para buscar evidencias del atentado y lograr dar con los pistoleros. Lamentablemente, un joven censista fue hallado muerto al interior de una casa mientras cumplía su descanso luego de trabajar, ¿no?, en la realización de este censo a nivel nacional. Hay dos personas que podrían estar implicadas en este caso. Un nuevo crimen ha conmocionado a los vecinos de Tarapoto. Un joven censista fue hallado muerto dentro de su vivienda cuando cumplía su descanso tras varias jornadas en el censo 2025. El fallecido, identificado como Larry Contreras Cenepo, de 34 años, laboraba para el Instituto Nacional de Estadística e Informática y fue encontrado con varias lesiones y heridas graves realizadas con un arma blanca. Ante este terrible hecho, el INEI emitió un comunicado lamentando la situación y extendiéndole sus condolencias a la familia. Asimismo, aseguraron que no ofrecerán más detalles hasta que las autoridades lo determinen. Hasta el momento, 2 personas han sido capturadas por presunta vinculación con el homicidio del censista. Entre ellos se encuentran Junior Tarrillo Fasabi, de 23 años, y un menor de 17. ¿Por qué te da la fuga del lugar, amigo? No me largué de la fuga, ¿no? Ajá, y entonces... Me tomo mi desayuno. ¿Vas a salir a tomar tu desayuno? Sí. Ajá. Aunque todavía no se han determinado las causas exactas de ese ataque, la Policía Nacional no descarta una venganza, ya que según indicios, en la vivienda se estaba realizando una reunión en la que participaban tanto el censista como los detenidos. El abogado de la familia de la víctima aseguró que ya se están realizando las diligencias correspondientes, entre ellas la prueba de luminol. Sí, bueno, la Fiscalía ya ha determinado diferentes actos. El día de hoy se hizo esa prueba. Mañana tenemos otras diligencias y así sucesivamente vamos a ir realizando para que este tema se pueda esclarecer en bien de la sociedad y no pueda quedar en impunidad, ¿no? Los familiares de la víctima exigen justicia y piden que los demás trabajadores cuenten con las medidas de seguridad necesarias. Vamos con esta información lamentable realmente. Un escolar retornaba de su colegio cuando fue atropellado por un carro que iba a excesiva velocidad. Los vecinos en esta zona de San Juan de Lurigancho piden mayor refuerzo en las vías para que conductores no vuelvan a sobrepasar los límites. Quedó grave tras ser arrollado y arrastrado por un auto cuando salía del colegio. Yo lamento mucho el accidente del niño. Ahorita me imagino que están ahí angustiados, desesperados, no saben qué hacer porque no sabemos cómo fue el accidente, si es mortal. Todo inició cuando un grupo de escolares del colegio Francisco Bolognesi regresaba a casa en San Juan de Lurigancho. Fue así que llegaron hasta la avenida Yoquin Yupanqui,
Cuando intentaban cruzar la pista, de pronto apareció un auto negro a toda velocidad que arrolló brutalmente a uno de los menores. La colisión lanzó al escolar varios metros adelante, cayendo de cabeza al pavimento. Fue atropellado el chico, realmente iban a ser dos, ¿no? El otro siquiera se dio cuenta, pero su amiguito realmente se llevó todo el impacto, ¿no? Y ahorita sabemos que está en el hospital el niño porque acá no lo han podido atender por el impacto que ha tenido en la rotura en la cabeza, ¿no? El estudiante fue auxiliado por vecinos y compañeros de clase y de inmediato fue trasladado a un centro médico. El accidente ha generado indignación entre los vecinos por el abandono de las autoridades. A lo largo de la avenida Yoque Yupanqui no existen semáforos. Los rompemuelles se encuentran en mal estado y sin señalización. Hemos pedido un semáforo también al paradero 8 porque también es otro accidente que pasa abajo. Pero hasta ahora no tenemos respuesta, señor alcalde, venga, ayúdenos. Tras permanecer una noche internado en el hospital del niño, se conoció que el estado de salud del menor es estable y se le dio el alta médica. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos en instantes, Martín Vizcarra va a salir de la carceleta del Poder Judicial rumbo a Medicina Legal y vamos a ir con esa información en vivo. Y también vamos a regresar. Gustavo Petro ha calificado como secuestro, ¿no?, la detención de 2 topógrafos colombianos en la zona de frontera, en territorio peruano. Tendremos los detalles al volver.